Me encuentro en la Plaza Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre, un espacio que no solo forma parte del paisaje urbano, sino también de la memoria histórica del país. A pocos metros de este punto se concentran algunos de los escenarios más representantes del proceso de la independencia y de la formación de la República, como la Quinta de los Libertadores, la parroquia Santa María Magdalena, lugares que durante el siglo XIX fueron testigos de actividades políticas, militares y sociales vinculadas a la consolidación del nuevo Estado peruano. Sin embargo, a pesar de esta cercanía con hechos fundamentales de la historia nacional, gran parte de los ciudadanos que transitan por este lugar desconocen su significado histórico. Es precisamente esa distancia entre la historia que ocurrió aquí y lo que la gente conoce hoy lo que este reportaje quiere dar a analizar. En el corazón de Lima existe un distrito donde la historia del Perú dejó una huella imborrable: Pueblo Libre, conocido antiguamente como Magdalena Vieja. Fue escenario de importantes acontecimientos durante la etapa final del virreinato y el proceso de independencia. Sus calles, casonas y monumentos fueron testigos del paso de las tropas libertadoras y de la presencia de personajes que marcaron el nacimiento de la República, como Simón Bolívar, quien permaneció en la Quinta de los Libertadores durante la campaña de consolidación del Perú independiente. Además, este distrito quien alberga la histórica parroquia Santa María Magdalena, uno de los templos más antiguos de Lima, y conserva un valioso patrimonio arquitectónico que refleja la vida política, social y cultural de los primeros años de la República. Sin embargo, pese a su trascendencia histórica, gran parte de la población desconoce el verdadero valor de este legado. Por ello, este reportaje busca descubrir la importancia de Pueblo Libre y analizar si su patrimonio recibe el reconocimiento que merece y responder a una pregunta que sigue vigente: ¿la memoria histórica de Magdalena Vieja permanece viva o poco a poco está quedando en el olvido? Pueblo Libre, conocido antiguamente como Magdalena Vieja, tiene su origen en la etapa virreinal, con esta zona formada parte de los asentamientos periféricos del Valle de Lima. En ese periodo, el territorio estaba compuesto principalmente por haciendas, caminos rurales y espacios agrícolas que abastecían a la capital del Virreinato del Perú. Durante el virreinato, Magdalena Vieja adquirió importancia estratégica por su cercanía a Lima y por ser una zona de tránsito entre la ciudad y el litoral. Además, albergó propiedades rurales y casonas que pertenecían a familias vinculadas a la administración colonial, convirtiéndose en un espacio de actividad económica y social fuera del centro urbano principal. Con el paso del tiempo y del proceso de transformación política del Perú, el antiguo nombre Magdalena Vieja fue reemplazado por el de Pueblo Libre, en reconocimiento al espíritu independentista y a la participación de la zona de los acontecimientos que marcaron el nacimiento de la República del Perú. Este vínculo se refuerza durante la etapa de la independencia, cuando el distrito y sus alrededores fueron escenario del tránsito de tropas, de instalación de cuarteles temporales y de la presencia de personajes claves del proceso libertador, en el contexto de la consolidación del nuevo Estado peruano en el siglo XIX. Así, lo que antes fue un territorio periférico del virreinato se convirtió en un espacio simbólico de la transición entre la colonia y la república. Magdalena Vieja fue el epicentro de la independencia por los diversos hechos que se ocurrieron en esa época, ¿no? Fue el centro de descanso del virrey Pezuela. Tenía una propiedad donde actualmente es la Plaza Bolívar. También se crearon cuarteles que también fueron utilizados como zona de descanso de Bolívar, de San Martín, ¿no? Estaba Sucre, también estaba asentado en esa zona. La Quinta de los Libertadores constituye uno de los espacios más representativos de la memoria independentista del país, no solo por su valor arquitectónico, sino por los hechos históricos que allí se desarrollaron. Este inmueble fue utilizado como residencia temporal y punto de encuentro de figuras clave del proceso de consolidación de la República del Perú. Entre ellas destaca Simón Bolívar, quien durante su estadía en Lima estableció este tipo de espacios como centro de coordinación política y militar para la organización del nuevo Estado. En lugares como este se tomaban decisiones vinculadas a la estrategia militar posterior a la independencia de 1821, incluyendo la planificación de campañas en el territorio andino para asegurar la estabilidad del nuevo gobierno republicano. Asimismo, la Quinta funcionó como un espacio de articulación entre autoridades políticas y mandos militares, donde se discutían medidas relacionadas con la administración del país en sus primeros años como república. Por estas razones, la Quinta de los Libertadores no es solo una construcción histórica, sino un punto donde se concentraron decisiones que influyeron directamente en la consolidación
del Perú independiente. A pesar de su relevancia histórica, muchos ciudadanos desconocen el papel que desempeñó este espacio en la construcción del Perú republicano. Su importancia radica en que tras la independencia de 1821, estos lugares fueron utilizados para la coordinación política y militar del nuevo Estado, donde se definían acciones para consolidar la república y organizar el territorio recién independizado. Además, representa el tránsito del virreinato a la república, siendo testigo de decisiones claves en los primeros años de la nación. Sin embargo, hoy gran parte de la población los percibe solo como construcciones. Más allá de su función religiosa, la parroquia Santa María Magdalena representa una pieza fundamental del patrimonio arquitectónico limeño. Su importancia radica en que es una de las construcciones religiosas más antiguas del distrito de Pueblo Libre, con elementos arquitectónicos propios de la época colonial, como muros de adobe, estructuras de influencia barroca y modificaciones posteriores que reflejan las distintas etapas del desarrollo urbano de Lima. Además de su valor arquitectónico, este templo fue un punto de referencia social durante la época colonial y república temprana, donde se concentraba parte de la vida comunitaria del antiguo pueblo de Magdalena, articulando actividades religiosas, civiles y sociales. Por ello, no solo se trata de un espacio de culto, sino de una construcción que conserva huellas del crecimiento histórico y urbano de Lima a lo largo de varios siglos. De por sí, ya que sea una parroquia que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Si mal no recuerdo, es como bóveda en su interior, no tiene una nave central, solamente consta de una bóveda y cuenta con un estilo barroco, ¿no? Ya que tiene algunos detalles en escultura. Mencionó barroco, ¿no? Sí. Para las personas que no sabemos qué es barroco, ¿qué es exactamente? Bueno, el barroco viene desde el siglo XVII aproximadamente, ¿no? Y obviamente llega a Lima post, en donde puedes tener una mezcla, puede ser una mezcla de figuras arquitectónicas, de planos, de volúmenes, ¿no? También puede ser visto esto en decoración, probablemente la ornamentación también de la misma parroquia lo puedes ver en pinturas, fresnos, ¿no? Ahí lo puedes apreciar. ¿Es su nombre? José, ¿Usted sabe qué es la Quinta de los Libertadores y qué importancia tiene? ¿La Quinta de los Libertadores? No. ¿Sabe por qué ese distrito antes se llamaba Magdalena Vieja? Sí, ¿Por qué? porque así lo llamaron en un principio y luego cambió de nombre, ¿no? ¿Me podría decir su nombre? Fermín Esteban Sáenz Iraita. ¿Sabe qué es la Quinta de los Libertadores o qué importancia tiene esta quinta para Pueblo Libre? No tengo conocimiento de la... ¿Y sabe por qué este distrito antes se llamaba Magdalena Vieja? Bueno, antiguamente habían dos Magdalenas, Magdalena Nueva y Magdalena Vieja. Magdalena Nueva, que ahora es Magdalena del Mar, y Magdalena Vieja, que pasó a ser Pueblo Libre. Las razones no las sé muy exactamente. ¿Conoce algún hecho histórico asociado a este lugar? ¿Algún hecho histórico? Bueno, acá tenemos en la Plaza Bolívar principal, la casa donde vivió el libertador Simón Bolívar. Sí, hay una casona antigua. Es un distrito, es uno de los distritos más antiguos del Perú o de Lima, ¿no? Data desde, bueno, en realidad anteriormente se llamaba La Magdalena, posteriormente la llamaron La Magdalena Vieja y actualmente lleva como nombre Pueblo Libre. Magdalena llega a ser descubierto más o menos en los años 1900. Sin embargo, Pueblo Libre en sí viene a ser desde el año 1522 aproximadamente. Y históricamente es un distrito porque es un lugar, este es un lugar donde anteriormente le llamaban haciendas, había haciendas, o lo que también otras personas conocen como chacras. Las haciendas o fundos eran gigantes, los terrenos muy grandes que anteriormente de repente no lo valorizaban mucho económicamente. Hoy en la actualidad estos terrenos son valorizados un metro cuadrado muy carísimos, ¿no? Entonces, históricamente Magdalena, Pueblo Libre es un lugar que tiene muchos museos,
museos reconocidos, uno de los mejores museos, ¿no? Como está el Museo Larco, está el Museo de Antropología, ¿no? Y otros. ¿Qué más le podemos decir de también conocido como el lugar de la Quinta Bolívar, muy apreciado por muchas personas y un lugar muy concurrido, ¿no? Donde vamos a observar pues construcciones antiguas como balcones, arquitecturas de la época colonial. Por ello, es fundamental que las nuevas generaciones este legado, porque lo que se conoce puede valorarse y solo lo que se valora puede preservarse. De lo contrario, el patrimonio corre el riesgo de convertirse únicamente en parte del paisaje, perdiendo su significado histórico y cultural. Porque un patrimonio que se desconoce es un patrimonio que corre el riesgo de perderse.